se constituye, gracias, digo que se constituye efectivamente en falta. Lo que es importante acá, me parece, digamos, acá en esta cita que vos hiciste precisamente, es que acá Lacan se está refiriendo efectivamente al sujeto de la enunciación. Como vos bien lo nombraste, un shifter, un embrague, ¿no? Un punto pivote, ¿no? De soporte del discurso. Efectivamente, es eso que yo decía hace un rato, que vos retomaste ahora, del ye como, digamos, como siendo cualquiera que justamente dice ye. Cualquiera que se ubica, ¿no?, como soporte de un discurso. Esto está lejos de ser, digamos, el asiento de la personalidad, por ejemplo, el yo del enunciado, ¿no? El yo unificante. Este ye es lo que se soporta en el rasgunario. Por eso toda esta historieta, ¿no?, en relación con la sucesión de los números naturales, el 0 y el 1, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Me parece que lo que dice Guillermo está muy bueno, muy central para el seminario, porque él ubica entre el Y y el A la falta. Sí. Y me parece que digamos, lo podemos relacionar justamente en el momento que se constituye el yo. En ese momento es, como dice Lacan, un momento como de euforia, de asumir algo que todavía no se logró, de la insuficiencia a la anticipación. Entonces, Sí. hay una insuficiencia, por lo tanto hay una falta. Y hay una anticipación en donde también hay una falta. Sí, 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 claro. Yo decía justamente, esto se constituye a partir de una falta. El sujeto se constituye a partir de una falta, efectivamente. Digo, el objeto, en todo caso, es el efecto, digamos, es el resto, ¿no?, de esa operación que produce una falta. Digo, todo esto, volviendo a los términos del seminario, ¿no?, y para no olvidarnos además de que estamos trabajando por la vía del deseo. Todo esto, digamos, exigiendo, digamos, que haya un testimonio de esta falta, ¿no?, que es lo que Freud llama falo. El falo es, como decía Mazzotta en un momento, es el resguardo de la falta, es el testimonio, el documento, ¿no?, de esa falta. Ahora, lo que no hay que confundir ahí en ese punto es una mera carencia con una falta que es efecto de una operación, ¿no?, en la cual se distribuyen los lugares. Entre esos lugares, ¿no?, yo al que hace referencia a Lacan, que es el ye, ¿no?, el shifter, el yo de la enunciación, no es otra cosa que una posición en el discurso. Es decir, el ye, digamos, no ve al espejo. El ye no es un objeto, es una posición. Por eso, cualquiera puede enunciar ye, puede enunciar yo. No es necesario que diga yo para hacerlo. Toda vez que en el sentido de la posición propia, es ye quien está hablando. Es muy difícil
plantearlo en principio, digamos, sin dar un rodeo en castellano, porque en castellano no hace falta el shift. El shifter existe igual, digamos, el sujeto de la enunciación está, pero está absolutamente integrado en la articulación gramatical. ¿Puedo decir algo? Decir, sí, sí. Que en el momento que dice yo, Sí. intenta captar y cristalizar imaginariamente algo. Entonces se postula como objeto. Esa postulación es en ese momento. Sí, sí, sí. Sí. Digo, hay como Efectivamente, sí. algo, digamos, vulgarmente no se da Claro, cuenta, por eso, pero es como claro, eso es el. evanescente. No sé si me... Sí, sí, sí. Ese es el juego, digamos, de ubicar el yo entre los objetos, digamos, y proponerlo al intercambio. Ese es, digamos, el juego de, no sé si alguna vez lo jugaron en su infancia, pero el juego como el huevo podrido, ¿no? Sí, se lo tiro al O, distraído. digamos, esos juegos, claro, de donde digamos, hay una prenda que circula, ¿no? Y No, que en pero un momento. el huevo podrido, aparte, estaba bueno porque si se lo tiro al distraído. Y si el Sí, distraído, no me acuerdo si el distraído lo El ve, traído lo ve. huevo Huevo podrido podrido es. Así que claro, sí. queda pegado ahí. Pasó a ser un huevo Claro, podrido. efectivamente, bueno, la estructura de ese tipo de juegos es fantástica, ¿no? Para entender justamente cómo es el orden de los intercambios, que son intercambios lingüísticos, ¿no? Son intercambios de bienes, ¿no? Y son intercambios, como decía Levi-Strauss, no me acusan de machirulo por esto, pero intercambios de mujeres. Digamos, hoy en día lo podemos reordenar términos, digamos, de intercambios sexuales, es decir, intercambios en el orden sexual. Tres tipos de intercambios, digamos, que se soportan en el lenguaje. Son los tres tipos de intercambio definidos por los objetos de intercambio, ¿no? Digo, donde, fíjense que, digamos, los sujetos son el huevo podrido del juego. Los sujetos son los que están capturados por el intercambio. Los objetos circulan, pero los sujetos están cautivos. Y esto tiene una aplicación clínica. Cuando el paciente viene y dice, porque me dijo tal o cual cosa, que yo soy, y al final, ¿qué soy yo? Sí. O sea, ¿por qué está esta cosa de dudar y de atribuirle? Bueno, pues sí, ese punto crítico de la vacilación del sujeto respecto, ¿no? De su posición entre los objetos, es un punto crucial. Digo, que en algún momento uno viene absolutamente, digamos, en el orden establecido como objeto privilegiado, siempre. Digo, como quiera que sea, hay algo que le impone a todo sujeto, digamos, su condición, que es que, digamos, el yo en el intercambio de los objetos es, digamos, un objeto privilegiado. Cada sujeto se mide por su yo. Digo, ese es el modo, por ejemplo, como se organizan las neurosis, cómo se organizan las caracteropatías, cómo se organiza, digamos, la regulación de los fantasmas en sociedad. El yo es, digamos, es un objeto entre los objetos, pero es un objeto que tiene cierta jerarquía, es el objeto que en el sujeto queda impuesto. Ahora, el esfuerzo es titánico para, digamos, mantener dentro de ciertos cánones el sujeto, porque aparecen estos puntos de vacilación que hacías referencia casi permanentemente.
Digo, más allá de, digo, estamos hablando en general de lo que sucede más habitualmente en las neurosis. Por ahí, digamos, en ciertas formaciones, digamos, donde la certeza tiene mayor peso, estos episodios, digamos, son menos frecuentes. Sin embargo, el sujeto no es menos frágil. Cuando el sujeto vacila y se pregunta, pero ¿seré yo, fui yo? ¿No? Cuando se distancia de su propia representación, bueno, ese es el punto de vacilación. Es que el sujeto no termina de hallarse. Si esta distancia se acentúa, si se produce un corte muy fuerte, ahí aparece la angustia. Sea por la vía de la angustia producida por cierta despersonalización o, digamos, cierta vacilación respecto a justamente qué es uno a los ojos del otro, o la angustia frente a la posibilidad del desdoblamiento. Que, digo, cuando no basta con la división del sujeto, eso era lo que te decía hoy, y se produce el desdoblamiento, esto, digamos, va como fenómeno del doble, va como lo siniestro, va hacia la angustia, hacia una angustia demoledora. Pero es así, es fruto de este punto, ¿no? Donde el sujeto no se encuentra firme sobre sus pies, ¿no? O, digamos, no encuentra del todo firme la armadura de su fantasma. Cuando se te vienen abajo las creencias, por ejemplo, ¿no? Cuando tus convicciones vacilan, pero frente a la realidad, no siempre, digamos, desde un punto de vista meramente de ordenamiento de ideas, meramente ideológico, ¿no? A veces las convicciones vacilan respecto de lo más cotidiano, ¿no? De lo más. Pero esto quiere decir, ¿eso es tal cosa o es tal otra? ¿Puedo decir algo? Bueno, sí, sí. Que justamente como el objeto está perdido, que, digamos, no encastra la palabra con la cosa, así tampoco encastra el enunciado del yo con el objeto, no se hace objeto. Entonces, el sujeto asume lo que le contaron. O sea, esa es la... Bueno, eso nos pasa a todos, ¿sí? Te digo, te sigue pasando, nos sigue pasando todo el tiempo. Claro, Nosotros entonces, somos lo que nos contaron, o no es sea, solamente, digamos, mismo lo que nos contaron, nosotros somos lo que nos contaron. Y de hecho, hasta la mínima convicción que tenemos, lo que más se parece a una certeza que tengamos, es algo que nos contaron otros. y ahí entonces está la unión entre ¿Entiendes? objeto y fantasma. Ni siquiera algo que vos palpás, ¿no? Es algo, digamos, que merece absoluta convicción de tu parte. Primero, porque sabemos que los sentidos son particularmente engañosos, ¿no? Lo constatamos permanentemente. Cualquiera podría decir, y si nada de esto, ¿no? En lo que confío, fuera suficientemente firme, digo, más de una vez, incluso hasta como ejercicio intelectual lo habremos hecho. Es decir, y si las cosas, qué sé yo, pensar, y si en realidad, digamos, todo esto fuera un sueño, como planteaba Luis Carroll el sueño del rey rojo, sí, o Descartes, que lo podían poema, engañar. claro, o Borges con el poema sobre el ajedrez, ¿no? Sí, podemos ser peones en un juego de ajedrez que yo... Digo, el problema es que ni el más mínimo, la más mínima convicción sobre la estabilidad de la realidad, digamos, es una idea propia, ¿no? El hecho de que nosotros toquemos y sintamos algo también es parte de algo que, entre comillas, nos contaron. Quiero decir, es algo transmitido desde el otro. Con lo cual, digo, necesitamos justamente para poder seguir adelante, necesitamos una estructura,
¿no? A algo más o menos ordenado en lo cual nos podamos sostener. Porque estamos muy próximos siempre a la vacilación. Por Digo, eso y esto también, nadie sabe si el azul que yo veo es el mismo que ves vos. ¿Se entiende? Digo, hay cosas que son intransmisibles. pero para el sujeto, clínicamente, esto es medio trágico, porque justamente Bueno, puede serlo. se apoya en el otro, como desde el comienzo, y el otro le dice quién es, ¿no? Bueno, ahí, Pero, Claudio, No, no en como esos términos, el Claudio. sujeto desconoce otro modo. por eso. No hay, Sí, es que no hay otro modo de, Efectivamente. no hay otro modo de constituirse como sujeto. Entonces, está bien, Claro, por eso es muy bien dicho, Norma. El sujeto desconoce y más aún, por suerte para nosotros, para cada uno de nosotros como sujetos, ignoramos que desconocemos. Digo, nosotros, obviamente, digamos, a eso se refiere Lacan básicamente cuando habla del yo como función de desconocimiento. Es decir, si el yo exigiera la prueba de realidad seriamente, ¿no? Estaríamos todos locos. Estamos todos locos, pero quiero decir, no podríamos soportarlo. Digo, eso es lo real insoportable. Es decir, porque lo real es inabarcable para la trama simbólica. Hay que hacer una operación, y una operación permanente, ¿no? Es como un inconsciente trotskista, ¿no? Operación permanente de soportar el yo. Pero soportarlo en el sentido de sostenerlo. Digo, más allá de que el yo a veces se hace insoportable. Digo, la cuestión es que todo está muy bien esto que vos decís, de las vacilaciones, digamos, de las inseguridades, por las incertezas, ¿no? Pero todo bien, eso pasa todo el tiempo. Ahora, por suerte para nosotros, esto se constituyó de un modo, ¿no? Que nosotros hacemos como Descartes, no podemos poner en cuestión que yo pienso, o digamos, que hay un yo, ¿no? Que hay algo, ¿no? Que ocupa ese lugar en mí. Todo lo que estamos ¿Entiendes? hablando es la fórmula del fantasma. Efectivamente, claro. Y es eso lo que vos planteabas, lo que se planteaba con esta cita de Lacan, ¿no? Digo, el Y, ¿no? Se enuncia desde el lugar del A. Pero esto es lo que se desconoce. Efectivamente es desde el lugar de la falta. Digo, porque si no hubiera una falta, igual, insisto, hay que distinguir la falta de la carencia. Carecer carece cualquier ente, ¿no? La cuestión es que la falta está determinada justamente por una operación simbólica. Y es de ese lugar de la falta de donde se dice Y. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, el lenguaje en sí, digamos, la posibilidad de discurso, ¿no? Necesita de una falta. Es como el chiste del pibe que había estado mudo durante sus primeros 20 años, nadie sabía qué era lo que tenía, ¿no? Pero no había forma. Y todos los días la madre le llevaba el desayuno, y el tipo, digamos, era un tipo normal, pero tenía un autismo muy raro, ¿no? Hasta que un día, a los 20 años, que la madre le lleva el desayuno, pues además tenía ciertas limitaciones, obviamente, pero le lleva el desayuno, pero lo prueba y dice, está frío. ¿Pero cómo? ¿Podés hablar? Dice la madre. El pibe dice, sí, sí, por supuesto, sí, hace rato, siempre pude hablar. ¿Y por qué no hablaste hasta ahora? Y porque hasta ahora estaba todo bien. claro. Porque no hacía falta.
tómense a la letra esto de no hacer falta. Y piensen eso en la dialéctica amorosa también, que es necesario hacer falta. O sea, Para- tiene que existir la falta para que haya lenguaje. Efectivamente, sin falta no hay lenguaje sin falta. Y es más, tiene que andar algo mal para que haya lenguaje, tomando el ejemplo del muchacho este. Efectivamente, claro, obviamente. Algo Bueno, no ya cierra. por suerte venimos fallados de entrada, por suerte, para eso. Es decir, bastante prematurados. ¿Ah? Quiero decir, no simplemente con una carencia. Insisto, cualquier animal cuando nace tiene todas las carencias del mundo. Pero tiene los recursos también. No está anticipado, ningún animal está anticipado. Digo por la madre, por el lugar de la madre. ¿No? Nosotros sí. Y tan anticipados, voy a lo que decías, Claudio, de la anticipación, ¿no? Tan anticipados, justamente esa anticipación supone una falta, ¿no? Que, digamos, es necesario que una fuerza auxiliar, el lenguaje, nos venga a sostener. Y nos dé el lugar donde, digamos, estamos anticipados. Porque es ahí, es en el lenguaje donde estamos anticipados. ¿Viste? Cuando dice, uy, estoy embarazada, ya, digamos, esto arma una escena. Esa escena incluye un hijo. ¿No? O alguien dice, un tipo dice, sí, la verdad quiero tener una familia para tener hijos, o nada, cuando tenga un hijo no lo voy a reconocer, o lo que fuera, que cada uno diga, pero digo, cuando aparece un hijo ahí, es porque está anticipado. No deseado, esa es otra historia. Digo, porque hijo deseado no sobrevive. También es posible, digamos, no sobrevive o sobrevive a un precio altísimo. Por ejemplo, ¿no? Hijo de madre psicótica. Es decir, algo, digamos, una madre que no lo incluye en su deseo. Y no estoy diciendo que no lo quiera, digo que no lo incluye en su deseo. El deseo justamente es el efecto de esa falta. Entonces, si no hay deseo, si no hay falta, no hay deseo, no hay lenguaje. Fíjate. Entonces, algo sí, algo tiene que andar mal. Tiene que andar radicalmente mal. Digo, algo tiene que andar radicalmente mal para que se haya desarrollado la especie humana y además en posición del planeta, ¿no? Algo tiene que andar radicalmente mal. Sigo con esto del fantasma. Que esté mal quiere decir que se contradijo algo de los relatos y de la verdad que le contó la madre. O sea, tiene que haber una temperatura en el desayuno. Sí, pero es lo que. Por eso, pero hasta que no se produce eso, no hay experiencia subjetiva. Vamos a ver. Digámoslo de otro modo, digamos algo más próximo. No hay subjetividad intrauterina. Porque toda la subjetividad del feto está afuera. ¿Se entiende? Todo lo que hay de sujeto en ese embarazo está fuera del útero. El sujeto se constituye incluso hasta físicamente, ¿ves? Como exterior al otro, como expulsado del otro. Por eso ese viejo entre chiste o escena trágica, ¿no? Que a cada uno se nos habrá pasado en algún momento por nuestras cabezas, que dice, aquí nadie me pidió permiso para traerme al mundo. Y sin embargo estamos acá. Cosa que a veces tiene consecuencias realmente trágicas. Este pibe, además, que demandó a los padres este año, se enteraron, supongo, no sé dónde, un pibe que les hizo una demanda millonaria a los padres por haberlo traído al mundo sin consultarlo, ¿no? Obviamente todos fantaseamos con eso alguna vez.
por ridículo que suene y que sea, ¿no? De todos modos es una condición subjetiva. Y a partir de esa condición subjetiva algo tiene que andar mal. ¿Se entiende? Porque además el problema de la anticipación es que siempre llega demasiado tarde. Es decir, cuando estamos constituidos como sujetos ya es tarde. ¿Se entiende? Digo, cuando dice paren el mundo, me quiero bajar, Claro. Mejor, o como dice Edipo, mejor no haber nacido. Listo, ya es tarde. Estás acá, arreglátelas. ¿No? Digo, ya tenés una responsabilidad respecto de eso. ¿Qué quiere decir? No es que tenés una obligación de hacer tal o cual cosa. Es que cualquier cosa que hagas a partir de ahí tiene consecuencias. Y esas consecuencias están en tu cuenta. ¿Se entiende dónde voy? Digo, no se trata de hacer una moral de cómo deberíamos vivir para que las cosas sean menos malas. Claro. Se trata de que hagamos, ¿no? Tiene nuestra firma. Esa es nuestra responsabilidad subjetiva. Es decir, que estamos implicados ahí. Como decía un amigo mío hace tiempo, uno es responsable de si vas por la vereda y te cae una maceta en la cabeza. O si cruzás la Plaza de Mayo en medio de una manifestación y alguien te saca una foto, vos estás ahí. ¿Se entiende? Y después, bueno, arreglátelas con eso. Pero la cuestión es, bueno, ¿cómo tenés que, sin agotarte, poder decir yo, ¿no? Toda vez que el otro te encara? Y el otro con mayúscula. Porque pienso en términos, digamos, de mi posición en el discurso. Cuando digo, ¿qué ganas tengo de comerme una pizza? Por ejemplo. ¿No? Digo, por poner un anhelo ahí Sí. en relación a la posición subjetiva, ¿no? O cuando digo, uy, mejor no hubiera venido, o ¿no? Cualquier cosa que me ponga en situación de Y. Pero todo eso es efecto, ¿no? Digamos, de un objeto en el lugar de la falta. El efecto de la causa del deseo. Eso, ¿no? Efecto de esta falla de inicio. Claro. Y fíjense que por ahí, entonces, digamos, el modo que nosotros tramitemos con la realidad y nos las arreglemos como para no quedar tan mal parados, ese modo que habitualmente entre nosotros se llama neurosis, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Viene de cómo nos manejamos con esa falta, ¿no? Cómo transamos. Esa solución de compromiso de la que hablaba Freud, ¿no? Entre el deseo y el mundo exterior. Entonces, esa solución de compromiso se estructurará de acuerdo a cómo se subjetiva la falta. Dicho de otro modo, también como decía un amigo mío, todo rengo termina ortopedista. O sea, en algún sentido, la realidad psíquica, como la plantea Freud, es una solución de compromiso. Exactamente, totalmente. Y no hay otra forma que sea así, una solución de compromiso, claro. Efectivamente. Dicho de otro modo, ahí el andamio lo presta el fantasma y nos arreglamos transando entre el mundo exterior, ¿no? El super yo, ¿no? En tanto, digamos, posición de los valores morales, etcétera, etcétera, ¿no? Y los impulsos que no sabemos de dónde cazzo vienen, de ello.
La segunda tópica funciona perfectamente. Funciona tan bien como la primera. Ujú. Digo, y en ese sentido, lo que nos enseña la segunda tópica es que toda solución de compromiso que nos ayuda, que, digamos, nos apuntala de alguna manera para establecer nuestras relaciones entre las distintas instancias, tiene sus fragilidades, ya sea por el fantasma, ya sea por el yo, ¿no? Sea como, digamos, como uno se los arregle. Por ejemplo, digamos, por vía de encontrar algún modo de satisfacción que no nos haga dar vuelta a la cabeza cada 2 segundos. Ujú. Si nos hace dar vuelta a la cabeza, no nos quiebre el cuello. Claro. Pablo, Sí, dos cosas. Primero, que quedan Sí. 2 minutos. quedan 2 minutos. Gracias. Acabo de fijarme. Sí, 2 cosas, ya la primera la tenemos, dale. La otra, No, la segunda, que me parece que cada vez va quedando más claro al correr de las clases los conceptos fundamentales, ¿no? De objetos, fantasmas. claro. Sí, sí, No sé absolutamente. qué les parece a los demás, ¿no? No sé qué opinan, pero les voy a dejar una pequeña inquietud también con eso. Sí, es cierto que podemos ir recortando y dejando más claros, y eso es utilísimo, los conceptos fundamentales. Pero después, digamos, caemos en la cuenta, como decía Lacan, digamos que más que conceptos fundamentales, con lo que nos encontramos es con Problema. problemas cruciales. Entonces, Ujú. el 12. Y la cuestión es, sí, cómo nos sostenemos para enfrentar esos problemas cruciales. Algo con lo que arrancamos ahora, las cuestiones de la transferencia, ¿no? Cómo tener que ver cuando eso inevitablemente va a desembocar en la angustia. Ujú. Así que ahí vamos. Sostengamos nuestros fantasmas, pero veamos cuál es el costo, ¿eh? Digo, porque la rigidez de esos mismos recursos, digamos, que aplicamos en la solución de compromiso, puede ser una trampa. Es decir, la trampa de la neurosis, por ejemplo. ¿No? Las trampas que no puede plantear la realidad psíquica. O sea, bueno, ya va quedando menos de 1 minuto. Si les parece, seguimos la semana que viene, el próximo Sí, miércoles. sí. Sí. Espero que anden todos bien, disfruten y